Primero el amor, después la técnica. Estas palabras escritas en catalán por medio de drones en el cielo de Barcelona fueron alguna vez pronunciadas por el arquitecto Antoni Gaudí. El 10 de junio de 2026, unas 9.000 personas pudieron vivir este momento durante la visita del Papa León XIV a la Basílica de la Sagrada Familia. La inauguración de la Torre de Jesucristo, bendecida por el pontífice, conmemoró los 100 años de la muerte de Gaudí, el arquitecto que dejó una profunda huella en esta ciudad y más allá. Con la presencia del Papa León XIV, el mundo entero evocó ese día. A continuación, la Sagrada Familia recuerda la vida de Antoni Gaudí con un mensaje especial del Papa León XIV. La Basílica de la Sagrada Familia sigue siendo hoy una obra en construcción que nos recuerda cómo la vida cristiana es siempre un camino. Además, volvemos a escuchar a quienes mejor conocen su obra, con testimonios inéditos sobre su fe y el sueño que dejó inacabado. No era un hombre aislado, era un hombre sumamente querido y amado por toda la ciudad de Barcelona. Seguro que ayudará a hacer realidad lo que Gaudí quería haciendo una iglesia con una torre tan alta. Y al final veremos cómo la visión de Gaudí cobra vida en un espectáculo de luces. Está usted viendo La Gran Noche de la Sagrada Familia, un especial de EWTN. La celebración comenzó con la llegada del pontífice a la Basílica de la Sagrada Familia, porque como ya habéis visto me he hecho una imagen, donde fue recibido por Valentina, una niña invidente de 13 años, afiliada a la Organización Nacional de Ciegos Españoles. es igual, empieza en el centro, se va Con haciendo sus manos, Valentina mostró al Papa y a los reyes de España, Felipe VI y Leticia, los impresionantes detalles de la cruz que corona esta basílica. Buenas tardes, Su Santidad. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Valentina. Valentina. Sí. Aquí estoy con el rey y la reina, si quieres saludar Hola, también. Valentina. Hola. Encantada de saludarte. ¿Cómo estás, Valentina? ¿Quién es Encantada. usted? Yo soy la reina, encantada. Encantada, Su Majestad. ¿Qué nos cuentas hoy? Valentina se valió de la maqueta táctil de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia para explicar con precisión la estructura central del templo. Como pueden ver, Valentina nació con la enfermedad de Leber, una atrofia óptica hereditaria que le permite distinguir únicamente luces y sombras, pero esto no le impidió hacer una descripción de la torre más alta de la basílica a millones de personas que la miraban en televisión y a los miles que la acompañaban a los pies de la basílica. aquí, más arriba, podemos ver una serie de escudos. Y una cosa que os voy a contar es que Gaudí utilizó botellas de vino, o sea, la idea de Gaudí era utilizar botellas de vino para decorar los escudos, cristales de botellas, para decorar los escudos que podemos apreciar en estas filas de por aquí. Es una cruz de 4 brazos con el quinto y un quinto hacia el cielo. Al terminar la demostración, el Papa quiso tener un gesto de cariño con la niña y su reacción fue conmovedora. Valentina, aquí hay un rosario para ti. Ay, gracias. Lo guardaré para siempre. Muchísimas gracias. El padre de Valentina, Francisco Sánchez, que la acompañaba, también guardará esa memoria para siempre. Francisco es ingeniero y trabajó durante años en el propio templo. Ese encuentro dio la vuelta al mundo, poco antes del inicio de la celebración eucarística dentro de la basílica. Para conocer más sobre la vida de Gaudí, visitamos el barrio gótico de Barcelona, junto con la escritora y arquitecta Chiara Curti.
Esta pequeña plaza histórica es uno de los últimos barrios que Gaudí caminó antes del trágico accidente que cobró su vida cuando fue atropellado en junio de 1926. Gaudí justamente fue atropellado por dos tranvías, en realidad, porque él, esquivando un tranvía, cayó bajo otro que venía de la otra dirección, saliendo, ¿no?, de San Felipe Neri, dirigiéndose a la Sagrada Familia. De Gaudí tenemos también un croquis que se le ve él caminando con un periódico abierto. Quién sabe si aquel día, ¿no?, estaba leyendo el periódico mientras caminaba. Pero la cosa extraordinaria ha sido que justo después, cuando él descubrieron que había sido atropellado y le trasladaron al hospital de la Santa Creu, pues el movimiento popular que hubo para ir a visitarle. En realidad su vida se manifiesta justamente en estos días del atropello, cuando una cantidad inmensa de personas fueron a visitarle, se puso un libro de visitas fuera del hospital y se recogieron una cantidad de firmas inmensas, son 3 libros inmensos que se conservan en el archivo diocesano, donde se ve personas de todo tipo, desde gente muy famosa hasta gente que nosotros desconocemos, ¿no?, gente común que quiere ir a saludarle, ¿no?, a preocuparse, ¿no? Tú vas a visitar el hospital a un querido, no vas a visitar el hospital a un desconocido. Y entonces esto también se manifestó el día de su funeral, que la noche antes, cuando la policía dibujó el recorrido del féretro desde el Hospital de la Santa Cruz hasta la Sagrada Familia, pensaron que en un momento podía pasar por una calle que aún no estaba urbanizada. Y al contrario, la ciudadanía pidió que se cambiara para que pasara en una calle donde sí había casas, ¿no?, porque le querían saludar desde los balcones. Este funeral puso de manifiesto que Gaudí no era un hombre aislado, sencillamente se había aislado de una parte de la sociedad, o sea, de esta burguesía, y se había hecho un hombre más entre la población que vivía alrededor de Sagrada Familia, que eran como los más pobres, ¿no?, que era un hombre sumamente querido y amado por toda la ciudad de Barcelona. Antes de la misa para conmemorar el centenario de la muerte del arquitecto, León XIV rezó ante la tumba de Antoni Gaudí, en la cripta de la Sagrada Familia. A su lado se encontraba el rector de la basílica, el padre Josep María Turull i Garriga. Poco tiempo antes de la visita papal, el padre Turull dio un acceso exclusivo a EWTN a la cripta para explicar la importancia de este lugar. Nos encontramos aquí en la cripta, un lugar precioso, parece que es el corazón de la Sagrada Familia. En el sentido en que precisamente aquí es donde el espacio se reserva para la vida litúrgica de oración y celebrativa. En este sentido, como iglesia, aquí es donde, pues eso, todos los días y casi todas las horas se está por esta labor. Aquí también todos los grupos de peregrinos que vienen de manera devota a la Sagrada Familia es donde pueden celebrar también su Eucaristía. Que la sepultura de Gaudí esté aquí tiene importancia porque, de hecho, esta es su obra máxima. De hecho, se dedicó a ella más de 40 años, desde los 31 hasta los 74 en que murió. A Gaudí, hacer esta iglesia le hizo a él cada vez más como hombre de iglesia, de manera que se dedicó cada vez más intensamente a la construcción de la Sagrada Familia, de manera que los últimos 14 años no se dedicó a nada más. Y al mismo tiempo no solo se dedicó a la construcción, sino que esto le fue haciendo un hombre que vivía cada vez más intensamente su fe. Al entrar en la Sagrada Familia, la gente abre la boca de admiración ante tanta belleza y después de abrir la boca acaba abriendo el corazón, por muy cerrado que esté, al autor de esta belleza. Y yo entiendo que precisamente el Papa León XIV entiende esta realidad y por eso cree que vale la pena precisamente venir él personalmente a dedicarla. Seguro que ayudará a hacer realidad lo que Gaudí quería haciendo una iglesia con una torre tan alta. No quería batir ningún récord, ni su intención era ser el más o el menos, sino que quería que de alguna manera se viera como
esta iglesia une la tierra con el cielo y invita, pues eso, a levantar la mirada hacia la cruz, levantar la mirada hacia aquel Jesucristo que con su cruz nos ha abierto la puerta del cielo. Y mirando hacia arriba, pues la gente acabe mirando hacia el cielo, hacia el Padre nuestro que está en los cielos. El padre Turuy concelebró junto al Papa León durante su visita a la Sagrada Familia. La celebración empezó con las voces de la Escolania de Montserrat, junto con el coro de la Basílica y coros invitados de toda Cataluña. Señor, subirá nostre. En su homilía, el Papa recordó que la Sagrada Familia no solo es un proyecto arquitectónico, sino una verdadera escuela de fe, que muchos llaman una Biblia esculpida en piedra. Esta iglesia es un único edificio compuesto por muchas piedras. Una casa que crece con constancia a lo largo de los años, siguiendo un mismo proyecto. Todos nosotros somos las piedras vivas de esta obra que tiene a Cristo como fundamento y culmen, principio y fin. Mucho más que un monumento, la Basílica de la Sagrada Familia sigue siendo hoy una obra en construcción que nos recuerda cómo la vida cristiana es siempre un camino, porque se trata de un proyecto que Dios lleva a cabo. Pronunciando algunas palabras en catalán, recordó el centenario de la muerte de su arquitecto. Juntamente amb Gaudí, junto con Gaudí, de quien conmemoramos el centenario de su muerte, recordamos y damos las gracias esta tarde a todos los promotores y benefactores, a los artistas y a los trabajadores que cooperan en la construcción de una obra maestra arquitectónica, que es también una elocuente catequesis hecha de piedras, colores y luz. Feita de pedras, colores y luz. Colores que cambian según la hora del día y la estación del año. Las ventanas al este de la fachada del Nacimiento utilizan tonos fríos, azules y verdes, mientras que las del oeste, que corresponden a la fachada de la Pasión, tienen colores cálidos, rojos y naranjas. Así lo explicaba el antiguo rector de la parroquia de la Sagrada Familia, quien estuvo presente durante la celebración eucarística. ¿Cuál de todas estas era su madre aquí? El padre Luis Bonet tiene 94 años y ha pasado la mayor parte de ellos en la basílica. Su padre, Luis Bonet i Garí, nació en 1893 y fue un arquitecto catalán discípulo de Antoni Gaudí, a quien conoció en 1914. A partir de 1952, trabajó en las obras del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia y proyectó la fachada de la Pasión con sus campanarios. El rector emérito de la parroquia recuerda cómo su padre le encomendó la misión de recolectar un listado de santos. Los ventanales de la basílica muestran más de 750 nombres de santuarios, santos y santas, obispados y ciudades santas de todos los continentes, distribuidos en 14 ventanales situados en los muros laterales del interior. Bonet trabajó en el proyecto junto con Joan Vilagrau, el artista que diseñó los vitrales. Hablamos con el padre Bonet para entender cómo se pensaron estas cautivadoras vidrieras que se valen de la luz natural para colorear el espacio dentro de la basílica. ¿Y su padre tenía trato cercano con Gaudí? Sí, claro, había conocido. Bueno, y después sí, después ya hemos ido los vitrales, sí. Esto también es una aportación mía. La gente se queda muy maravillada, la gente que ve que es bonito, sobre todo
por la tarde como los vitrales de la parte de poniente, ya sale el sol ya más como ha bajado, entra más dentro, ¿eh? Entonces da un colorido muy bonito, la gente se queda maravillada de ello. Las fachadas de la Basílica de la Sagrada Familia son el fruto del trabajo de casi 150 años. La primera piedra se colocó en el año 1882. Esta obra es una construcción liderada por 7 arquitectos desde el trabajo realizado por Antoni Gaudí. Jordi Faulí es el arquitecto a cargo de la construcción del templo desde 2012 y ahora lidera la fase final. EWTN habló con el actual arquitecto desde el balcón del Juve, donde las maquetas de Gaudí cobran vida. ¿Qué es lo que quiso Gaudí que fuera la Sagrada Familia? La Sagrada Familia, primero, es expresión de la fe cristiana, porque todos los elementos de la Sagrada Familia son expresión de la fe cristiana, tienen su simbolismo, su contenido teológico. Y Gaudí quería que las personas viendo la Sagrada Familia entendieran la fe cristiana y se elevaran a fe de Dios y se sintieran acogidos y se sintieran amados por Dios. Entonces piensa que quien entra al templo no sale indiferente, que es una expresión de belleza que mueve el alma. Esto lo ha dicho muy bien. Lo que buscaba Gaudí sobre todo era la belleza, para que la belleza llegara al corazón de las personas, de todos los que entraran, piensen lo que piensen. Y seguro que el interior, el exterior los impacta en todas las personas, de una forma o de otra. Gaudí, la fe cristiana la expresa, la historia de la salvación la expresa, no solo con el arte, con la escultura, sino también con la forma de la arquitectura. La fachada del nacimiento es diferente que la de la pasión, porque una expresa el gozo de vivir, donde toda la naturaleza está exultante alrededor del nacimiento de Jesús. Y la de la pasión, con columnas tensionadas, inclinadas, expresan la angustia, el dolor de la pasión y muerte de Cristo y del dolor existente en la vida. La fachada de la Gloria, Gaudí planteó un monumental pórtico delante de las 4 torres de la fachada de la Gloria, con una serie de linternas, me parecen como trompetas, que se irán elevando, aumentando en medida y elevando hacia el centro para expresar un sentimiento de elevación hacia arriba, hacia Dios. El elemento más alto del templo está rodeado por las 4 torres de los evangelistas. Es una estructura que combina piedra y acero. Jordi Faulí asegura que la cruz que la corona es el resultado de años de trabajo y de estudio del legado de Antoni Gaudí y que también es un compromiso firme con el futuro para continuar trabajando en la finalización de la Sagrada Familia. Gaudí escribía que desde la cruz, por unas ventanas acanaladas, se contemplaría el panorama, porque uno cuando esté en la cruz de Cristo vea el entorno de la Sagrada Familia y por tanto vea claramente que no estamos solos, que estamos rodeados de muchas personas con quien convivimos y a los cuales Cristo nos pide de amar y de servir. Él quería conmover las personas, conmoverlas viendo las fachadas, entrando en el interior y viendo estas estructuras arborescentes que se van levantando hacia arriba en el espacio para la celebración eucarística. Y que toda esta belleza llegara al corazón de todos, para que pensaran en su vida, pensaran en la vida de Cristo y en su propia vida. Y que esto les llevara pues, a sentirse amados, acogidos y dispuestos a amar a los otros. Creo que la finalización de la Torre de Jesucristo ha sido un hito histórico, muy vivido en la ciudad por las personas. Ha sido algo que las personas de Barcelona pues, lo han vivido como algo propio, lo han seguido. Y este es quizá el mejor homenaje en el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, para celebrar la misa centenario de la muerte de Gaudí,
se ha producido también un homenaje a Gaudí, que seguro que estaría muy satisfecho que el Santo Padre viniera a ver su iglesia y celebrar la Eucaristía en su iglesia. La tarde de la visita del Papa León XIV, Barcelona se vistió de fiesta para ser testigo de un momento histórico, la bendición de la Torre de Jesucristo. A las puertas de la basílica, los fieles aguardaban en silencio, sosteniendo pequeñas lámparas, sin imaginar que pronto ellos mismos se convertirían en parte del espectáculo de luz. Esta torre hacia el cielo, lugar de... El Papa cruzó el umbral de la fachada de la Natividad y en ese instante, cargado de significado, elevó esta oración. Haz que tus hijos, al dirigir su mirada a la cruz del Redentor, que corona esta Basílica de la Sagrada Familia, alcancen los frutos de la salvación y den testimonio de la alegría que desde este árbol de la vida ha llegado al mundo entero. Acuérdate en tu bondad de quienes han trabajado en la construcción de esta casa de oración y de cuantos en ella encontrarán paz y consuelo. Así, roció de agua bendita a la fachada y a los presentes, que se emocionaron gritando ¡Que viva el Papa! Al finalizar, el Santo Padre buscó su lugar junto a los reyes Felipe VI y Leticia y el cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona. Luego tomó asiento para presenciar el mayor videomapping que ha tenido lugar en esta basílica. Cuando la basílica quedó a oscuras, comenzaron a surgir pequeños puntos de luz desde su interior. Los niños del coro avanzaron con lámparas en las manos. En cuestión de segundos, las luces se multiplicaron y empezaron a parpadear entre el público reunido a los pies de la Sagrada Familia y quienes se encontraban dentro del templo. El órgano acompañó la escena y a medida que la música ganaba intensidad, cada vez más luces fueron iluminando el interior de la basílica.
Mientras resonaba en las paredes de la basílica el Hosanna in Excelsis, las voces del coro otorgaron solemnidad al momento. Fue un espectáculo de luces jamás visto en esta ciudad. Luego, un rayo de luz atravesó la basílica, pasando por la orquesta ubicada a unos 20 metros sobre el suelo. Finalmente, la Torre de Jesucristo se llenó de luz. En el centro de esta estructura se encuentra una escultura del Agnus Dei, el Cordero de Dios, cumpliendo la indicación del arquitecto de que el Divino Cordero debía presidir el monumento. Y así se iluminó la obra completa para Barcelona y el mundo entero. El punto más alto de la basílica estaba completo, 100 años después de la muerte de su arquitecto. Unos drones formaron la silueta de Gaudí en el cielo en colores azules y rojos. El arquitecto se giró y sonrió al ver una escena que jamás hubiera imaginado. Primero el amor, después la técnica. Su cita junto a fuegos artificiales coronaron un momento que pasará a la historia como el día que la Sagrada Familia tocó el cielo.